Buenos días, soy Juan Blázquez, gracias Álvaro. Y bueno, voy a ser un poco el encargado de daros esta pequeña charla sobre lo que puede ser el ética de hacking. Realmente va a ser, como decía Álvaro, una charla relativamente corta, 1 hora, y entonces lo que me he propuesto en esta hora realmente es tratar de un poco hablar o presentar o un poco fijar lo que pueda ser realmente el tema de ethical hacking, en qué consiste ethical hacking y qué es realmente esto de ethical hacking. Entonces, para eso vamos a ir viendo esta presentación, que creo que las podéis descargar, pues si queréis verla directamente sobre vuestros equipos, vuestros ordenadores, pues lo vamos a ir viendo como tenemos. Y vamos a empezar con ello. ¿Vale? Y entonces, ¿veis bien la pantalla? Sí, de acuerdo, perfecto, parece ser que sí, que la estáis viendo bien. Vale, entonces, realmente empezar hablando de lo importante que es la seguridad, creo que está de más, puesto que de otra forma no estaréis aquí. O sea, realmente si os preocupara o tuvierais todavía que convenceros de por qué es importante la seguridad en el ordenador, es posible que no estuvierais aquí. Deberíais estar en otro sitio un poquito más divertido. Entonces, lo que trato, o lo que sí que me gustaría, es empezar un poco viendo lo que puede ser la seguridad dentro de lo que pueda ser el sistema de información. La seguridad de la información, como destaco en esta diapositiva, y lo que puede ser la seguridad informática. ¿Por qué? Porque un poco la percepción que yo tengo, no sé si el resto coincidiréis conmigo, es que parece ser como que la seguridad del ordenador es una especie de juego del ratón y el gato, es saber quién me puede violentar el ordenador y cómo puedo yo evitarlo. Parece como que realmente el problema reside exclusivamente en cómo proteger mi ordenador para que no me lo piraten. Y sin embargo, la seguridad en el ordenador comprende muchas más cosas. Y esas más cosas que comprenden es un poco donde encaja la definición que os pongo en esta diapositiva de seguridad de la información. Es decir, realmente el ordenador no deja de ser el medio para poder tratar la información, que es lo que realmente vale, lo que realmente tiene sentido y que hace que el ordenador tenga su razón de ser. Entonces, fijaros que por seguridad de la información vamos a hablar del conjunto de medidas técnicas, organizativas y legales que se hace o que se implantan en una organización para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todo el sistema de información. Perdón. Cuando hablamos del sistema de información, es que ese sistema de información puede ser un cuaderno donde tú tomas notas, puede ser el Excel donde están las previsiones de ventas, puede ser la base de datos donde están todos tus clientes y puede ser el cuaderno o el manual con el que se configura un determinado programa. Eso es el sistema de información y eso es lo que debemos entender como seguridad de la información y cómo proteger todo ese tipo de cosas. Si os fijáis, yo puedo tener una política dentro de mi organización en el que ponga unas contraseñas perfectas en cuanto a longitud, complejidad y demás, y después puedo dejar sobre mi mesa lo que es el listado de todos mis clientes. O sea, si os fijáis, yo no necesito tener que utilizar ningún craqueador de password para poder hacerme con esa información. Basta con acercarme hasta la mesa, coger ese papel, fotocopiarlo y escanearlo y ya lo tengo disponible sin necesidad de hacer ninguna cosa y sin necesidad tampoco de saber informática. ¿Vale? Es decir, que un poco lo que se trata es que cuando hablamos de ethical hacking tendremos que empezar a plantearnos un poco la seguridad en su conjunto, en la perspectiva más amplia de lo que puede ser la información como tal, no únicamente limitado al ordenador. ¿Vale? Obviamente la seguridad informática es todo lo que tiene que ver con la protección que vamos a ofrecer o que vamos a implementar sobre el ordenador como tal, ¿de acuerdo? Y entonces ahí es donde tenemos que plantearnos la seguridad en la información, en los servicios y en las arquitecturas, buscando esos 3 elementos que supongo que todos estáis ya más que hartos de que os lo mencionen, que sería la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.
la seguridad siempre se queda limitada a lo que es la confidencialidad, pero realmente la disponibilidad y la integridad son también partes muy importantes de la seguridad, y solamente podemos hablar de un sistema seguro si se pueden garantizar los tres elementos. Fijaros que a mí no es tanto lo que me pueda preocupar que un dato sea revelado, ¿vale?, sino también saber que un dato es correcto. Estaríamos hablando de la integridad. Fijaros si por cualquier circunstancia modifican datos de las previsiones de venta, por ejemplo. Eso puede ocasionarme unas pérdidas en la compañía importantes. O sea, es decir, que no es tanto solamente el que algún dato se revele, sino que también sea posible que esos datos puedan ser modificados y que yo sepa que han sido modificados, que es aquello de que la información es correcta, que no haya sufrido ningún tipo de manipulación, por lo cual nos tenemos que preocupar también de todo eso. Y, por supuesto, la disponibilidad, pues que voy a decir sobre que los equipos y sistemas estén disponibles cuando se necesitan y para quien lo necesita. Eso es importante. Tanto que, como todos bien sabéis, los ataques de denegación de servicio, los famosos ataques DOS, están a la orden del día y es uno de los ataques más difíciles de prevenir y de evitar. Y eso también pueden provocar pues, problemas de funcionamiento incluso mayores que lo que pueden ser la confidencialidad y la integridad, puesto que también pueden afectar no solamente a lo que es la información como tal, sino también a lo que pueda ser la reputación o la imagen de la compañía. ¿Vale? Bien. Dicho esto, lo que también tenemos que pensar y plantearnos la seguridad es cómo vamos a ir colocando o cómo vamos a abordar esta seguridad. Fijaros, por la diapositiva os pongo un poco lo que es estos elementos puestos en forma de anillo, pero realmente tendrían que estar planteándose como una estructura jerárquica en cuanto a que cada uno de los elementos de los servicios de seguridad tiene que apoyarse en el otro para que pueda existir. ¿Vale? Con esto quiero decir que la disponibilidad es el primer requisito de seguridad, puesto que si un servicio, una aplicación, una información no está disponible, pues ya no es necesario que nos preocupemos por la confidencialidad, directamente no se va a poder utilizar, con lo cual pues poco o nadie va a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos que pensar en esto, en que cada uno de los elementos o cada uno de los aspectos de la seguridad que nos tenemos que preocupar forma la base para otro nivel superior. ¿Vale? La disponibilidad, confidencialidad, integridad. Autenticación y no repudio son los aspectos de la seguridad informática que tenemos que plantearnos como elementos de la seguridad informática. ¿Vale? No de la seguridad de la información como tal, ¿vale? Que, como he dicho antes, un cuaderno escrito por el director comercial podemos comprobar fácilmente que está escrito por el director comercial porque reconozcamos su caligrafía, pero no ocurrirá lo mismo con el Word que él pueda escribir. Entonces, dentro de la seguridad informática tenemos que incluir o añadir lo que podría ser la autenticación y no el repudio, ¿no? El no repudio estaríamos hablando de las funciones o las características o los mecanismos que tenemos para que alguien implicado en una comunicación, en una operación, no pueda desdecirse, no pueda decir que no ha sido el que ha participado en esa operación. ¿Vale? Bien. Entonces, dentro de esa seguridad vamos a tener lo que es la seguridad física, lógicamente todo lo que tenga que ver con la protección física de los dispositivos y también, como no, la seguridad lógica, todo lo que tiene que ver con la protección de los sistemas en cuanto a su funcionamiento y operación, que es ahí donde encajamos, donde tenemos que plantear, donde está el ethical hacking y donde podemos plantearnos la seguridad que estamos comentando en esta sesión de hoy. Bien. Entonces, la primera cuestión que nos tenemos que ver un poco ya planteado, separado lo que pueden ser las funciones de la seguridad física y la disponibilidad, ¿vale? Es lo primero un poco cuáles pueden ser las amenazas y los ataques hacker que podemos recibir contra esa seguridad informática contra el ordenador. Entonces, aquí os he puesto lo que puede ser solamente unos cuantos tipos de ataques que hay. Hay muchos más y variantes infinitas, tantas casi como personas que pueden dedicarse a esto del hacker.
¿vale? Veis que hay captura de tráfico, como puede ser event dropping, robo de identidades, ataques de negación de servicio, ataques de negación de servicio distribuido, ataques de adivinación de password. Hay muchos. Estos solamente pueden ser algunos de los ataques que podemos encontrarnos, categorizados un poco con lo que puedan ser la tipología que pueden utilizar. Por ejemplo, los hombres en medio, los ataques de hombre en medio, pues dependiendo del sistema, de la red, a nivel de red del sistema OSI que estemos utilizando, pues podemos encontrarnos distintos tipos de ataques, robos de sesión, robos o spoofing de caché ARP, etc. ¿De acuerdo? O sea, decir, esto es un poco ver un poco a qué tipos de amenaza nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajar sobre esto. ¿Vale? Bien, entonces, esos son los ataques. ¿Quién perpetra estos ataques? Pues vamos a tener lo que son los hackers. Entonces, como hacker, vamos a encontrarnos tres tipologías básicas, como veis ahí, lo que sería Black Hat, Grey Hat y White Hat, que marcan un poco cuál puede ser su actitud frente a la seguridad informática. El Black Hat, el sombrero negro, realmente son aquellos que utilizan todos sus conocimientos en informática con fines destructivos, que son completamente maliciosos y tratan de obtener algún tipo de beneficio con los conocimientos que tienen y atacando los sistemas. ¿Vale? Esto, pues por las películas y demás cosas, siempre se les ha dado un poco una visión romántica de persona joven, comedor de pizza, casi asocial, que solamente vive del ordenador, pero esto ya está cambiando completamente y nos estamos encontrando con que el conocimiento que tiene la gente del ordenador cada vez es más amplio, y hay muchos tipos de ataques que pueden hacerse por gente que no tiene ningún tipo de conocimiento en informática o conocimientos muy pequeños, ¿vale? Es decir, programas que son utilizados por personas que no comprenden exactamente lo que hacen, simplemente saben qué es lo que pueden hacer, los utilizan, pero sin comprender qué es lo que hacen. Es lo que se denomina los hackers kit. Estos suelen ser los más peligrosos. Suelen ser los más peligrosos porque no sabiendo lo que realmente están haciendo y cómo lo están haciendo, pues lo hacen. Los hacker kit, ¿vale? Los black hat, personas que ya tienen esos conocimientos y que tratan de vivir profesionalmente de eso, pues eso suelen ser los más peligrosos desde el punto de vista de que tratan de hacer los ataques de una forma sistemática y concienzuda para conseguir sus propósitos. El hacker los hace de forma, hacker kit los hacen de forma indiscriminada, tratando de conseguir, pues no sé, la motivación que sea. Los sombreros gris, Grey Hat, pues realmente son hackers que se encuentran, pues como pongo ahí, entre el bien y el mal. Son personas que sus conocimientos los ponen como consultores de seguridad cuando ha llegado el caso, y si se plantea algún proyecto en el que sea hacer algún tipo de maldad, pues la pueden hacer. O sea, decir que realmente son aquellos que yo les llamaría un poco mercenarios que se ponen al servicio de cualquier tipo de operación que les sirva, sea legal o sea ilegal. Mientras le pague, pues todo va bien. Ojo, porque aquí a lo mejor en España puede parecer que es esto, pero hay sitios, situaciones en otros países donde la cosa no es tan así. Es más, hay un famoso dicho que en Bulgaria dice que todo chico de menor de 30 años que tenga un BMW es un hacker, porque realmente es una industria en alza por todo lo que es Europa del Este en cuanto al desarrollo de malware y hackeo a la hora de hacerlo. Es más, un poco dicen que muchos de los millonarios que están ahora comprando en la Costa del Sol pues provienen de lo que es el spammer, o eran antiguos spammer en la Unión Soviética. O sea, es decir, que realmente pues, el precio que se habla un poco de a lo mejor sombrero gris, sombrero negro, sombrero blanco, puede parecer que aquí no tenemos desarrollada esa cultura, pero en otros países, como digo, hay toda una industria alrededor que está funcionando como bastante bien. Y luego, pues los sombreros blancos, los white hat, que realmente no son hackers como tal, sino son personas profesionales con conocimientos en seguridad que lo que hacen es pues tratar de evaluar los sistemas para comprobar que realmente son robustos y fuertes a la hora de poder resistir los ataques. Y para hacer esas comprobaciones realmente lo que se trata es de conocer las técnicas, las herramientas que pueden utilizar hackers, black hat o grey hat para poder perpetrar sus acciones. Estos son los que realmente componen lo que sería el ethical hacking.
acuerdo? Bien. Entonces, pues vamos a ver cómo empieza a funcionar o cómo trabajan o cómo actúa un hacker. ¿Vale? Vale. Bien, vamos a encontrar en que el hacker se va a seguir una secuencia, ¿m? ¿Vale? Estamos hablando de lo que pueda ser, o lo que se puede llevar a cabo eh, un ataque de una forma sistematizada, es decir, que lo que pueda ser o un ethical hacking, porque lógicamente para poder comprobar que la seguridad de un sistema está funcionando, de acuerdo, pues tiene que haber una serie de pautas que se pueden realizar y que se puedan comprobar y que se puedan verificar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una forma en que se haga de una forma profesional y también bastante técnica. No estamos hablando de los hacker kits, que realmente lo que hacen es coger las herramientas que conocen, lanzarlas sin ton ni son, sin ningún tipo de criterio, para poder comprobar o hacer el daño que las herramientas que están utilizando puedan hacerlo. Ya la denegación de servicio, robar password, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en esta diapositiva lo que os he puesto un poco es cuáles son los elementos que se están utilizando o la secuencia de operaciones que va a llevar a cabo un hacker en su intrusión, en su ataque. Entonces vamos a encontrarnos con que habrá una primera etapa de reconocimiento, donde lo que se trata es de recopilar información sobre los elementos que va a atacar del sistema, ¿vale? Una vez que haya recopilado, haya adquirido haya hecho la adquisición de objetivo, pues lo que tendrá que hacer realmente es empezar a escanear, es decir, hacer una exploración del sistema para comprobar exactamente por dónde puede entrar. Yo el ataque hacker muchas veces lo comparo con lo que pueda ser un ladrón de casas, o sea, es decir, que lo que hace primero es comprobar o verificar sobre qué casa va a ir a robar. En este caso sería un poco el reconocimiento, es decir, ver que la casa pues tenga cierto valor, que pueda ser una casa de ricos, es decir, que lo que pueda realizar el asalto que haga esa casa le vaya a reportar un beneficio. Entonces, pues ahí sería un poco ir buscando en qué casa voy a robar. Luego el escaneado pues sería comprobar un poco pues cuántas puertas puede tener, si la finca tiene escaleras, si tiene porteros, si no tiene portero, ¿de acuerdo? Luego estaríamos en la otra fase que ya sería el acceso, es decir, tenemos que entrar en la vivienda, tenemos que entrar en la casa y en ese caso ya lo que necesitamos es empezar a ver cuáles son las puertas, cuáles son las ventanas, si tiene sistema de alarma y ya en ese caso pues disponer de las herramientas necesarias para poder entrar. Tendré que llevar palanqueta, tendré que llevar una cizalla, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya hemos conseguido forzar las puertas en las entradas, pues lo que haremos será, pues lógicamente, mantener las puertas abiertas y cerradas para poder estar dentro de esa casa e incluso plantearnos la posibilidad de poder volver a esa casa. En ese caso serán los ordenadores, dejar algo que nos permita poder regresar a la casa. Y por supuesto, lo que sí importa, y no solamente a la hora de lo que pueda ser el robo de una casa o el asalto a una vivienda, pues puede ser el ordenador, lo que es también la posibilidad de borrar las huellas, de que nadie se percate que hemos estado allí, que hemos hecho la intrusión y que podamos regresar en otro momento. Es decir, que no levantemos pistas, no levantemos sospechas de que hemos estado allí y que se pueda volver. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco cuál van a ser las operaciones que vamos a llevar a cabo dentro de lo que es el ethical hacking y lo que conformaría el test de intrusión. No hay que olvidar que muchas veces en algún tipo de literatura os vais a encontrar con que el ethical hacking se denomina realmente test de intrusión, es decir, aplicar las mismas técnicas que utilizan los hackers para comprobar y verificar que la seguridad está en su lugar y funciona como se espera. Una cosa importante, y sí que es advertirla, y es que lo que se trata es comprobar que la seguridad está aplicada, está en funcionamiento y que puede resistir esos ataques. Lo que nunca podrá garantizar ningún test de intrusión o ningún tipo de auditoría en informática es que no se vaya a producir esa intrusión. ¿De acuerdo? O sea, es decir, esto es un poco como el tema de
de joyerías o de bancos, es decir, te pueden decir que pongas medidas de seguridad para evitar que te roben, pero lo que no te van a nunca a reprochar o te van a decir es que te hayan robado, ¿de acuerdo? Es un instante, me había ido la... ¿Vale? Entonces vamos a ir un poco viendo cuáles pueden ser esas distintas fases por las que vamos a pasar en la operación de hacking, y vamos a ir ilustrándolo con algún tipo de ejemplo para que veáis un poco cómo pueden ser o qué tipo de operaciones o técnicas pueden utilizar estos hacking, y también pues las técnicas a las que tenemos que enfrentarnos para evitar convertirnos en objetivo de estos hackers. ¿Vale? Entonces, en esta primera fase, la de reconocimiento, ¿vale? Esta fase realmente es una fase de que todavía no estamos produciendo el ataque como tal. Estábamos preparándonos, un poco la que os estaba comentando anteriormente, el robo de la casa, en el que realmente solamente se trata de ir recabando toda la información posible para que podamos ver si merece la pena o no primero atacarlo, ¿vale? Y después reunir toda la información necesaria para poder hacer que ese ataque se pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? Podemos realizar la recuperación de la información de forma activa o pasiva, ¿vale? Según lo que nosotros interactuemos con el sistema que vamos a atacar. ¿En qué consiste esto? ¿De forma activa o pasiva? ¿O qué diferencia esto? Pues en el que podamos buscar o recabar esa información preguntándosela directamente al objetivo, o buscando esa información en otros sitios sin necesidad de tener que contactar con el sistema. ¿Vale? En el primer caso estaríamos de forma activa, cuando interactuamos con el sistema estaríamos utilizando técnicas de ingeniería social, mientras que en el otro lo que haríamos simplemente sería recabar toda la información que ese sistema puede poner a nuestra disposición en Internet o en otras fuentes de información que podamos encontrar. ¿Vale? ¿Qué tipo de información buscamos? Pues fijaros, la que encontráis ahí. Información sobre red, información sobre el sistema e información sobre la propia organización. ¿Vale? Desde el punto de vista de la seguridad, nos vamos a encontrar que uno de los, por lo menos lo que yo veo, es que los que se dedican a la seguridad informática son demasiados técnicos. Muchas veces lo que tratan es o se centran toda su actividad y toda su opción en las cuestiones puramente técnicas. Como digo, hay información de red, puertos, TCP, UDP, sistemas IDS, VPN y cosas por el estilo. Y muchas veces las posibilidades de intrusión no están ahí, sino que están en lo que pueda ser la información de la organización. Los empleados, la propia página web y cosas por el estilo. ¿Vale? Pero vamos, en cualquier caso, en este punto de lo que nos encontramos, realmente tenemos que buscar todo ese tipo de información, porque toda esta información va a ser útil de cara a un posible ataque. Ojo, desde el punto de vista nuestro, que es de la seguridad, porque realmente lo que se trata es que queremos construir nuestros sistemas seguros, lo que nos importa es saber qué información estamos enseñando, qué información puede recopilar la gente. Es decir, en el test de intrusión que podamos hacer en la fase de reconocimiento, lo que tratamos de averiguar es qué saben los otros sobre mí, qué cosas o qué información puede utilizar la gente sobre mí. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Pues si es algo tan sencillo como que vayamos, bueno, ahora habéis dejado de ver el PowerPoint, y lo que voy a hacer es pasar a mi máquina virtual para que podáis ver la máquina virtual que tengo con un Windows XP. ¿De acuerdo? Y que podamos un poco ver esta información que os digo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando tenemos que buscar esto es, que queramos buscar esta información, bueno, ojo, una cosa, antes de nada, pues si alguno que supongo que críticos habrá y algo al respecto, estamos utilizando Windows XP o estoy utilizando Windows XP porque es un sistema que todas las aplicaciones que vamos a poner funcionan, tengo la certeza de que funcionan, pero lo que me importa realmente es un poco que veamos el concepto tratando. Casi la herramienta como tal o el sistema operativo como tal no
interesante. Máquina virtual. Un instante.